Hola, muy buenas noches a todos. Como recordarán los que vieron el programa de la semana pasada, al final les dijimos que terminaba aquella noche, terminaba el programa en el que estábamos hablando de droga, donde lo habíamos dejado esa noche y que a continuación lo grabábamos. El que están ustedes viendo en este momento es un programa grabado, empezando exactamente en el punto, o prácticamente en el mismo punto en el que habíamos terminado la semana pasada. Este es, por lo tanto, nuestro primer programa grabado de esta serie de Queremos Saber y, insisto, es una continuación del programa de la semana pasada. Que, por cierto, cuando terminó en directo, la centralita de Antena 3 estaba recibiendo multitud de llamadas en el sentido crítico de que parecía que nuestro programa, el de la semana pasada, que ustedes vieron, era un programa en el cual no se había condenado suficientemente el uso y abuso de drogas. Y desde luego ese es el primer tema que yo quiero poner sobre la mesa, respetando la opinión de ustedes que están ahí detrás, y dándole la palabra a Miguel Solans, que es durante 7 años ha sido el delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Droga. En este momento es el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, un hombre muy experto en drogas, que tuvo mucha intervención en el programa de la semana pasada, como ustedes recordarán. Entonces, ¿qué decir, Miguel, a este respecto? Es decir, ¿pudo quedar en ese sentido sobre la mesa unas informaciones que puedan ser peligrosas, aunque la información es aséptica? Quiero decir que informar a veces es arriesgado, pero la intención nuestra, desde luego, era completamente positiva, en el sentido de que pudiera valer para que la gente sepa lo que es la droga, sepa cuáles son las distintas drogas. ¿Tiene la sensación de que ese peligro se corrió y no quedó suficientemente claro lo peligrosas que pueden ser en muchos momentos? Yo creo que no. Lo que pasa es que yo manifestaba la semana pasada que el problema de la droga es un problema muy complejo, que tiene muchas facetas o muchas aristas y que es necesario empezar por aclarar conceptos. Un poco lo que se hizo el otro día, yo creo que se condenó, o al menos algunos intentamos condenarlo, pero por otra parte había que clarificar conceptos de deshabituación, de desintoxicación, de los efectos que podían producir ciertas drogas, y por lo tanto yo creo que fue un programa informativo. Luego, a partir de ahí se puede decir si profundizamos o no lo suficiente en condenarlo. Yo creo que hubo posturas bastante claras en cuanto a condenar las drogas. Lo que pasa es que, como digo, hubo facetas si introducíamos alcohol, si no introducíamos alcohol, si introducíamos conceptos que han sido muchas veces equívocos, como decir si hay drogas duras o drogas blandas, que a veces se ha dicho. Yo creo que ahí la Organización Mundial de la Salud lo ha dicho muy claramente, que hay drogas que atentan más o menos a la salud. Y esas son las realidades, o sea... Y por tanto yo creo que hay una cosa muy clara, y es que el otro día lo que se dijo era cierto. O sea, todo el mundo defendió su postura, era cierto, pero había que aclarar conceptos, que era un elemento fundamental. Bien, gracias de nuevo por estar esta noche con nosotros. Ángel de Miguel, policía, que ustedes recordarán estuvo la semana pasada también, licenciado en Derecho, con una enorme, larguísima experiencia en el mundo de los estupefacientes. Como policía lleva más de 25 años trabajando y, por lo tanto, tratando con droga. Él estaba, al final del programa me decía, estoy disgustado con el resultado del programa. Me gustaría que me explicara. ¿Tiene usted la palabra? Pues sí, el programa anterior para mí supuso un grave disgusto. Un grave disgusto porque me dio la sensación de que los años que yo llevaba peleando en el mundo de la droga pues han sido estériles, y me niego a creerlo. Terminé con la sensación de que si yo fuera traficante de drogas, automáticamente pondría mis laboratorios a funcionar a tope, y además que iba a hacer un negocio impresionante, porque creo yo que se organizó en este programa una especie de confusionismo entre el café, el tabaco, el alcohol y las drogas ilegales, que lo único que llevan es hacer el caldo gordo a los traficantes de drogas. Es decir, creo que no se dio una respuesta a lo que esta sociedad demanda. Creo que no se dio una respuesta al problema de miles de familias que viven en este país, a los problemas tan lamentables que yo he visto en la calle. Y desde luego, yo que soy también consumidor de café, pues voy a seguir consumiendo café, pero además es que no tengo conciencia de que el consumir café sea malo. Sí tengo conciencia de que el consumir heroína es malo. Yo quedé impresionado
con la erudición del profesor Escotado, pero lamentándolo mucho, y está el presente, tengo que decirle que en el 95% de su intervención, aun agradeciéndole su erudición, de la que yo modestamente pues carezco, porque soy un modesto policía y un modesto estudioso del mundo jurídico, pues tengo que lamentar su intervención, porque creo que el 70-80% de las cuestiones que él puso sobre esta mesa, desde mi punto de vista, yo las califico como demagógicas. ¿Es todo lo que tenía que decir? Puede usted, a partir de este momento, quiero decir, intervenir siempre que quiera. Si en algún momento yo no le veo la mano cuando usted me pide la palabra, insista, porque de verdad que todo el mundo tiene sitio para hablar. Nicanor Briceño también había pedido la palabra al final del programa de la semana pasada. Adelante. Sí, es que yo tampoco he quedado muy satisfecho con el programa ¿Qué ha pasado? de la telesemana. Pues sencillamente porque me parece que era como muy técnico y no se lanzaba el mensaje que todos esperábamos. Yo te hablo, Mercedes, de mi barrio, te hablo de Perales y te hablo de Villaverde, te hablo de Villaverde y te hablo de Perales. La gente está esperando, esas familias, como bien decía la joven que venía de Bilbao, esas familias que están rotas, esas familias que son capaces, fíjate, una madre esta tarde me decía a mí, Nica, yo deseo cualquier cosa porque mi hijo se cure, hasta deseo, bueno, lo peor. Ese es el mensaje que todos estábamos esperando y todos querían, o por lo menos la mayoría. Te estoy hablando de mi barrio, te estoy hablando de mis dos barrios, de esa gente que no sabe lo que hacer, de esa gente que tampoco le importa muchísimo si, bueno, pues si el éxtasis está hecho con cocaína y bicarbonato o con agua. No. Lo que quiere es solución. Lo que quiere es ver cómo se soluciona el problema. Y no estoy de acuerdo con usted, perdóneme, señor de Miguel. Yo, de verdad, que siento que en mi barrio la droga está legalizada. Lo digo así de fuerte porque lo estoy viendo con dónde lo vende, quién lo vende, en qué esquina, dónde se puede comprar, quién se pone, quién no se pone. O sea, de verdad que se tiene que hacer algo más. A lo mejor yo estaba en muchas cosas de acuerdo con el señor Escotado. En muchísimas cosas estaba de acuerdo. La droga existe, pero hay que hacer algo. Si se legaliza, como decía el señor Escotado, pues a lo mejor resulta que lo prohibido para los jóvenes y para los menos jóvenes, que yo estoy de acuerdo con los jóvenes. Yo estoy de acuerdo que los jóvenes y los menos jóvenes también. Hay personas, hay señoras, hay señores que se están tomando todos los días pastillas y también son adictos. O sea, yo digo, se tiene que dar ese mensaje de cómo se debe solucionar el problema de la droga. Vamos a ello, pues, Nica. Sí, sí. Se llaman Nica, ¿verdad? Sí, sí. Nica Briceño. Bueno, hay más. Yo decía al final del programa de la semana pasada que hay 40.000 personas que en el año 1992 han intentado entrar y han entrado en centros de desintoxicación para salir de la droga. Y está entre nosotros Aitor Aristi, que es responsable de formación de terapeutas del Proyecto Hombre, una de las asociaciones que se dedica, o sea, que ayuda a toxicómanos a salir de la droga. Ellos tienen 21 centros en toda España y son serios y rigurosos. Han sido nominados, el Proyecto Hombre está nominado este año para el Premio Príncipe de Asturias. Además de la responsabilidad como formación de terapeutas, es director del Centro de Investigación en Bilbao. ¿Qué hacer, qué decir a esas personas que quieren salir de la droga y cuáles son las opciones que tienen? Quiero decir, en este momento un toxicómano que pide ayuda, ¿qué opciones tiene para salir? Antes nos ha dicho Udi, en el programa de la semana pasada, que vieron nuestros espectadores en directo, que no es difícil salir. Luego se dijo, lo importante es sacárselo de la cabeza, no tanto la cuestión física. ¿Qué hacer cuando un toxicómano dice, no puedo más, necesito ayuda? Bueno, yo quisiera decir que es interesante que en el binomio droga-persona que se droga también poner el acento en la persona, no tanto en la sustancia, ¿no? Creo que este es un enfoque que la semana pasada, a mi modo de entender, faltó un poco. Desde el punto de vista de la rehabilitación, yo creo que es importante lanzar un mensaje, y incidió algo Udiárraga la semana pasada, y es que de la droga se puede salir, que la persona
tiene los suficientes recursos, y si se le ayuda y se le ponen los intermediarios adecuados para que esta persona salga, la droga tiene salida. Yo creo que este es uno de los mensajes que nosotros tenemos la responsabilidad de mandar. ¿Y cuál es la base de vuestro éxito? ¿Por qué el Proyecto Hombre tiene en este momento un prestigio tan importante? ¿Qué hacéis vosotros? ¿Trabajáis con la familia? Es decir, ¿qué os diferencia de los demás? Bueno, yo creo que el optimismo terapéutico yo creo que es una clara nota diferenciadora, entre otras cosas. Pero creo que, entre otras cosas, también trabajamos mucho con la familia. Creo que la presión externa, en cualquier caso, siempre es interesante. Vamos a ver, Udi, por ejemplo, en tu caso, ¿qué tiene que poner el drogadicto por la experiencia que tú tienes y qué tiene que poner su familia para lograr resultados? Yo creo que lo más importante... Creo que se unen las fuerzas por las dos partes. Creo lo más destacable sería que la persona que tiene problemas de drogas reconozca que tiene problemas de drogas y punto, sin más. Y que la familia sea, creo, exigente y tolerante. No sé si lo dije la semana pasada, pero me gustaría recalcarlo. Y que la familia dialogue, que la familia pregunte. Que si hay, aquí habrá, me imagino, padres con hijos de mi edad y demás, ¿no? Que la familia pregunte a los hijos si nota algo raro. O sea, que pregunte. Yo creo, ¿cómo puede un padre o una madre, qué signos externos debe observar para llegar a la conclusión de que su hijo o su hija está en droga? Hombre, yo creo que cualquier padre de familia que tiene un hijo de 20, 25 años y está llegando a casa siempre con 2 días de tardanza, como decíamos en el programa pasado, que sale un jueves y llega un sábado, cualquier padre de familia que ve que falta algo de dinero, aunque no sea mucho, pero no le quiera dar importancia por si acaso, si le da, pasa lo que pasa, o cualquier síntoma mínimo, ¿por qué no preguntarle? Es más, esto puede ser duro, lo que voy a decir, pero ¿por qué no hasta... padres de familia y madres que ya ven el problema un poco más serio, digan a su hijo, ¿me enseñas los brazos, por favor? ¿Por qué no? Quiero decir, esto es ayudar. Puede ser duro, en un momento dado puede sonar un poco macabro, entre comillas, pero ¿por qué no? Vamos a ver, delante, justo delante, un poquito más abajo de ti, Udi, un poquito más abajo de ti, Aitor, está Carmen, que es una vieja amiga de este programa. Carmen vino a nuestro programa hace unas semanas. En esa ocasión, también aunque de forma, no como tema central, pero sí se habló de droga, ella venía representando a un grupo de personas de Galicia. Ella tiene 2 hijos heroinómanos, creo que recordar que esas eran las informaciones, y Carmen es una de esas madres de la droga, como hay tantas. Esto que están diciendo, Carmen, eso que está diciendo ahora Udi, que es los síntomas que un padre tiene que observar y cómo puede ayudar, eso usted lo ha vivido en primera persona. Sí. ¿Qué hizo? Lógico. Pues la verdad es que cuando a mí me surgió el problema no había los recursos que hay hoy, afortunadamente. Hoy las familias tienen montones de recursos, como pueden ser centros de tratamiento, profesionales que puedan orientar, etcétera, etcétera, para que un poco le pueda conducir las pautas de abordar el tema, ¿no? Entonces coincido totalmente con la chica esta en que el éxito radica en que hables con tus hijos, que ellos lo reconozcan y a partir de ahí hacer un trabajo conjunto y buscar soluciones. Pero decía Carmen también en el programa de la semana pasada que es imposible, o sea, que el diálogo es imposible. Eso era al menos lo que yo recuerdo, ¿no, Carmen? Y que no te miran a la cara, jamás te van en el frente, y por otra parte la baba, suciedad por todas partes. Eso es un síntoma que no falla. Carmen hablará de una experiencia personal que yo no comparto. Yo, por ejemplo, dije en el programa anterior que tenía 5 hijos, ¿no? Y que tengo 2 con problemas de droga. Tengo que decir que incluso antes de yo saberlo, aunque sabía que fumaba algunos porros, la primera persona que me dijo que tenía problemas de drogas fue mi hijo por iniciativa propia. O sea, Carmen, en su intervención de la semana pasada, hizo una serie de afirmaciones que yo, como familia afectada directamente, no comparto en absoluto. O sea, ha hecho afirmaciones desde mi punto de vista que incluso pueden conducir a la agresividad hacia una persona que se mete en un problema de drogas. Y yo, desde luego, familia también afectada y directamente afectada, para nada lo comparto. Vamos a nuestro primer alto para la publicidad. Inmediatamente estamos con ustedes. Hasta ahora.
el dineral que mueve, la cantidad de dinero es importantísimo y desde luego todo esto además en los últimos 20 años. Los beneficios que da la droga en el mundo son muchas veces superiores a los presupuestos generales de muchos países y estamos hablando de miles de millones de dólares. La droga produce la mayor parte de la delincuencia que se produce en el mundo, es decir, tiene una relación la droga con la delincuencia y es un asunto que tiene ocupados a gobiernos, a policías y a organismos de todos los países. Esa es una realidad que la ven ustedes todos los días, la realidad es esa, y esa creo que nadie la va a discutir. Pero la verdad, señor Solans, yo le preguntaría, ¿cómo es posible que los Estados Unidos de América, el jueves de la semana pasada, no la otra, hayan dicho, bueno, hemos gastado miles de millones de dólares en la lucha contra la droga y nos damos cuenta que los resultados son prácticamente inexistentes? Y, por ejemplo, el presidente Clinton, nuevo flamante presidente de los Estados Unidos, ha reconocido que va a cambiar de arriba abajo la política sobre drogas porque los resultados de la del señor Bush y la del señor Reagan no han sido positivos. La gente ante eso dice, bueno, estamos en un camino sí, equivocado. Yo no he leído esa noticia, posiblemente existe, o casi seguro, pero yo diría por una razón, porque Estados Unidos ha seguido, yo creo, una política distinta a lo que está siguiendo, por ejemplo, la Comunidad Económica Europea. Estados Unidos ha dedicado muchísima cantidad a lo que es la represión. O sea, pondré un dato comparativo. El 80% del presupuesto de Estados Unidos ha estado dedicado a represión dentro del propio país y casi el 100% en el exterior, cuando el caso de Europa es totalmente el opuesto. Está dedicando aproximadamente un 25% a represión y un 75% a otras medidas. ¿Qué se ha dado cuenta Estados Unidos? Que esa política meramente o fundamentalmente represiva ha fracasado ahí, y esa política ha fracasado en toda la alternativa que ha dado a países productores, lo mismo en Extremo Oriente que lo mismo en Latinoamérica, porque al querer aplicar una política meramente represiva, eso no lleva a ninguna parte. Lo que pasa es que, y le pregunto al policía, dicen que no se aprenden más, o sea, no se cogen más que el 10% de lo que entra en los países, de droga, digo, ¿no? Entonces, ese 10% del tráfico supone unos esfuerzos impresionantes. Yo ese dato del 10% no sé quién lo dice. Es decir, se interviene en mucha droga, todos los países intervienen en mucha droga, pero ¿quién ha medido la relación entre la droga que se decomisa y la droga que entra? Ese 10%, ¿dónde está? Es decir, da la sensación de que si hubiera una especie de negociante de droga en el mundo que dijera, bueno, a mí solamente me cogen el 10%, me merece la pena y sigo metiendo el 90%. ¿Quién dice eso? ¿Y en qué se basan? ¿En qué cifras se basan? Porque la realidad es que droga efectivamente se vende. Pero hay que darse cuenta también que, sobre todo la heroína, sufre un proceso de adulteración enorme y que los grandes cargamentos se cogen prácticamente puros, con una pureza pues de un 60, un 70, hasta un 90%. Con lo cual, en el momento que la droga entra en el circuito interior, va a sufrir enormes procesos de adulteración, porque va a seguir una cadena de traficantes y el negocio precisamente está ahí, en añadirle unas sustancias más o menos inocuas, pero que se van a vender como droga totalmente pura, con lo cual efectivamente se centuplica. Entonces, claro, ese 10% no veo dónde está. Es decir, o sea, usted no admite esa cifra que yo le doy, de que al parecer, bueno, evidentemente es muy difícil, como usted sabe, es un tráfico clandestino que le voy a contar, y por lo tanto es muy difícil cuantificarlo, ¿no? Cuánto hay, cuánto entra y cuánto coge la policía. La policía española en ese sentido tiene resultados muy positivos en cuanto a la aprehensión de droga en España. Lo que pasa que, insisto, la droga sigue estando en España. Quiero decir que ustedes cogerán mucha droga, pero sigue habiendo mucha. Claro, pero dése cuenta de una cosa. La papelina de heroína que causa la muerte al toxicómano en cualquier barrio de cualquier ciudad de España se está comercializando con un 6% de pureza. Es decir, que tenemos un 94% de productos que no son heroína, que no son principio activo. Con lo cual, repito lo que decía antes, esa droga que entró en su momento pura, en esos procesos de adulteración, ¿a qué cantidades astronómicas de droga ha dado opción?
Por tanto, yo creo que se coge una gran cantidad de droga. Hay momentos en que la policía tiene acciones verdaderamente espectaculares, entrando en casas donde se sospecha que hay tráfico de drogas. Estas imágenes que van ustedes a ver inmediatamente son unas imágenes verdaderamente, digo, espectaculares, porque, bueno, ustedes las van a ver, quiero decir que tampoco... Véanlas. ¡Vamos para arriba! Venga, Cesarillo, ¿dónde está? Le voy abajo a hacer esto de las pastillas, oigan. Vale, tranquilo. Dada la cantidad que ya hay, pues. Ángel, todo este despliegue tan espectacular es porque los que están dentro del piso se supone que están armados, ¿no? Quiero decir que la policía no entra así en el piso así por las bravas. Quiero decir que se supone que ahí dentro hay gente armada y que puede ser peligrosa. Evidentemente, yo creo que los medios que se emplean en cada servicio son proporcionales a la entidad de ese servicio. ¿Y cuánta droga pueden haber en un piso como este, con estas personas? No tienen idea, ¿no? Pero ¿qué droga puede haber? ¿Qué cantidades de droga podemos estar hablando? No se sabe, ¿no? Nosotros hemos encontrado, pues, desde no encontrar nada, desgraciadamente, y no porque no estuviera fundada la investigación, sino porque el problema grave es el momento en que se penetra en la vivienda. Me refiero que existen muchas posibilidades de que un traficante de drogas, si la policía se descuida, pues porque hace ruido, porque se observa desde la calle un movimiento de vehículos, es decir, este despliegue que se ha hecho, este despliegue es muy fácil detectarlo desde el interior de una vivienda y el traficante lo que va a hacer es deshacerse de la droga. Por tanto, aquí que se pueden encontrar 3 o 4 kilos o 10 kilos de una sustancia, en cuanto el traficante se entere de que la policía va a entrar a su casa, y no es tonto porque sabe que la tiene, es decir, en cuanto vea cualquier la tira por el retrete. La tira por el retrete, la va a tirar por una ventana, la va a tirar por donde sea. Y en un piso alto, pues tirar 4 o 5 kilos de droga por la ventana, vaciarlos, pues supone que esa prueba ya se ha desaparecido. Señor Solans, usted muchas veces hace hincapié en que quizás hacen demasiados esfuerzos en la represión del tráfico y muy poco en la investigación de las grandes fortunas que maneja la droga. Usted insiste mucho en ese sentido, ¿verdad? Evidentemente, el talón de Aquiles que pueden tener los grandes narcotraficantes no es tanto si trafican o no con droga, porque normalmente son personas que no tocan la droga, posiblemente la desconocen, que ellos actúan dando instrucciones a lo mejor a un segundo o un tercer nivel, pero evidentemente a ellos son los que al final le llegan los rendimientos económicos de esos bienes. Estos rendimientos económicos en un momento determinado tienen que aflorarse y es ahí donde se tiene que hacer el gran avance o la gran lucha de investigar esos patrimonios, de investigar ese blanqueo de capital o esa afloración de bienes. Dígame, usted me decía respecto a la guerra de Yugoslavia, que la guerra de Yugoslavia, esa monstruosidad que tenemos tan cerca, la guerra de Yugoslavia, estaba siendo en cierta forma financiada por la droga. ¿Eso cómo es? Bueno, no, esta es una operación que se descubrió en el año 91, que no ha acabado porque precisamente hace 3 meses se vio la continuación en Hungría, en la cual se descubrió que determinadas familias ubicadas en la zona de Kosovo estaban traficando con heroína que provenía por la zona de Afganistán, que pasaba hacia Turquía, y estaban haciendo el intercambio de heroína por armas.
Y entonces se descubrió que efectivamente se estaban comprando armas en Austria, Alemania, en implicaciones con las mafias italianas, precisamente para a determinados grupos suministrarles armas. Están muy unidos el tráfico de armas y el tráfico de drogas, ¿no? Muy unidos. Y además con fuertes implicaciones en determinados países de los servicios secretos de los propios países. ¿Y en España qué pasa? ¿Cómo entra la droga aquí? ¿Cuáles son los canales? Quiero decir, Galicia parece que ha sido un lugar que ahora se ha trasladado, en cierto modo los traficantes gallegos han pasado a actuar desde Portugal, ¿no es cierto? Depende del tipo de droga. Por ejemplo, Sí, vamos... explíqueme en breves palabras cómo es. En breves palabras, tenía que explicar eso, el tipo de droga. Es decir, es distinto si hablamos de cocaína, que nos viene de países sudamericanos, a si hablamos de heroína, que nos va a venir de la zona de Turquía, o nos va a venir de Afganistán o de Extremo Oriente. Por tanto, las vías de entrada son diversas. Si hablamos de hachís, evidentemente tenemos el sur de España, pues porque la droga nos va a venir de Marruecos. Las vías son diversas. ¿Y los métodos para introducir la droga son muy sofisticados? Los métodos, todos los que la mente humana sea capaz de descubrir. Nosotros hemos descubierto droga en sanitarios, por ejemplo, impregnada en mantas, en botellas de whisky, por ejemplo, en botellas de licor. Ha venido cocaína de Colombia, en botones, simulando avellanas, por ejemplo. Se ha encontrado un cargamento de heroína. Vamos a bajar a la calle porque ustedes sufren todos los días, o muchos días, o muchas veces, o por lo menos de eso se queja mucha gente, de que la delincuencia relacionada con la droga les afecta muy directamente. Vamos a ver un reportaje que hicimos hace muy pocos días y que realmente demuestra que la delincuencia y la droga van muchas veces de la mano. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Eres tú la que ha tenido un problema de un robo? Ven a explicarme, ¿todo esto es lo que ha pasado? No, esto bueno es que hemos aprovechado ya los desperfectos del robo para hacer una pequeña obra y bueno, pues mejorarlo, ¿no? La tienda. Bueno, vamos a ver, voy a pedirle si no te importa que pare un poquito. Perdone, ¿podría parar un segundito mientras hablamos? Gracias. ¿Cómo ha sido? ¿Qué ha pasado? Es que nos han dicho que habías tenido reiterados robos aquí en esta joyería tan pequeña. Yo tuve un robo en el mes de diciembre en el cual pues se llevaron bastantes cosas, un siniestro bastante grave, y luego posteriormente el día 24, el día de Nochebuena, tuve otro intento en el cual no se llevaron nada ni llegaron a abrir nada. Y luego más tarde, en el mes de marzo, he tenido, bueno, uno un viernes de madrugada y luego otro un domingo de madrugada. ¿Los han cogido? Sí, los han cogido y es más, los que cogieron el viernes volvieron de madrugada el domingo. ¿Los mismos? El mismo, por lo menos a uno de los que detuvieron el domingo era el mismo que estuvo en la madrugada del viernes. La policía lo coge y después al día siguiente vuelve a robar. Sí, así es. ¿Y qué sensación tienes tú entonces? ¿De impotencia absoluta? Totalmente impotente, vamos. Además esto enerva, vamos, porque indigna y ya no sabes qué hacer. ¿Qué le dirías al juez que ha soltado a esa persona? Que ha entrado, sabes que ha entrado en tu tienda, que la ha destrozado, que ha robado, etcétera. ¿Qué le dirías? Pues sinceramente no sé qué le diría, porque yo de leyes no entiendo nada, ¿no? Lo que no me puedo explicar es que un señor que se le coge infraganti, que bueno, evidentemente me ha dicho la policía a mí que había tenido varias detenciones, pues vuelva y le suelten, o sea, hace menos de 24 horas en un calabozo. Yo no sé si es el mismo juez o son varios jueces, porque si no fue en fin de semana sería el juez de guardia, no lo sé. Yo no sé lo que le diría, pero vamos, desde luego que pienso que esto no puede ser, vamos. ¿Te sientes desprotegida? Bueno, tanto como desprotegida, no, porque la policía, yo desde aquí quiero agradecer a la policía que se ha portado de maravilla y a todas las llamadas ha venido y bueno, y ha detenido a la gente. Lo que pasa que luego ya, una vez que llega juzgado esto, yo ya no sé. Ya. Vamos, déjame entrar dentro para ver un poco. Mira, a ver, o sea, supongo que lo que más destrozado se ve es lo que ahora mismo han hecho con la obra. Pero te rompieron cristales, te rompieron... Sí, este cristal que está aquí puesto en esta puerta es provisional, es mucho más delgado del que estaba, porque era un cristal de 9 milímetros y bueno, era un cristal muy fuerte y lo partió. La puerta la partió, ahora mismo está... ¿Se hicieron sangre? Sí, se cortaron. Y por lo tanto, si puede haber incluso problemas de salud, ¿o no? Claro, posiblemente. ¿En qué has pensado? Pues en que fuera un portador de SIDA.
Y entonces, bueno, pues he tomado las medidas oportunas. De hecho, hago toda la obra y voy a pintar para sanear esto un poco. ¿Para ti este robo tiene alguna relación con la droga? Sí, la tiene, puesto que aquí se encontraron jeringuillas. Entonces, evidentemente, las personas que vinieron a perpetrar el robo, pues eran heroinómanos. O sea, jeringuillas en el suelo usadas. Vamos hacia adentro, hacia afuera, perdona. ¿Aquí dentro o aquí afuera? O sea, ¿dónde? Quiero decirte, las jeringuillas Pues mira, estaban usadas. estaban usadas, por supuesto, y las dejaron pues por aquí. Y para ti ese problema, es decir, estos robos que se relacionan con la droga, tú ya ahora como ciudadana te pregunto, ¿crees que tienen alguna salida o el drogadicto tiene que robar como sea, lo que sea? Hombre, creo que no debe de robar lo que sea y como sea, ¿no? Pero creo que hay otras soluciones. Quizás la legalización. Y entonces se quitará todo la mafia que envuelve esta situación, ¿no? O sea, ¿tú serías partidaria de legalizar la droga para solventar este problema? ¿Te parece que sería una salida? Sí. Oye, ¿y en casa por la noche, cuando te metes en la cama, estás siempre pensando que te puede llamar la policía en cualquier momento? Sí, no duermo. De hecho, llevo 2 días sin dormir. Y duermo ya cuando está amaneciendo, que veo que digo, bueno, ya hay luz de día, ya no entrarán. Y como yo, todos los que hay en casa, ¿eh? Y como yo, todos los que hay en casa. Esta es la historia de una persona, como pueda, en este caso en un barrio de Madrid, pero como podríamos haberla encontrado en cualquier barrio, en cualquier esquina del país, porque es, por desgracia, común. Varias veces la misma persona y seguidas. ¿Qué siente un policía cuando ve esto? Muchos policías, no negaré que sienten un desánimo, pero hay otros muchos policías que ellos creen que han cumplido con su deber. Es decir, esta señorita nos estaba diciendo que la policía los ha detenido y ha detenido a la misma persona. Y efectivamente todos sabemos que hay a veces delincuentes que se les detiene en un año hasta 30 o 40 veces. Bueno, pues quizás la policía no se plantea ya ese problema de ese desánimo o de ese no desánimo. Yo creo que la policía cumple con su deber, la policía la llaman, la policía acude a ese establecimiento y si está el delincuente lo detiene y lo pone a disposición judicial y punto. Y ahí termina la función de la policía y empiezan las funciones de otros órganos distintos. Y empiezan los problemas entre la policía y los jueces, ¿no? No necesariamente porque la policía conoce la legislación y los jueces también. Mire, no me dore la píldora porque yo sé que la policía y los jueces y la policía, lógicamente, por pura lógica, tienen muchos conflictos, es muy normal, porque ustedes trabajan y luego ven que esa persona sale a la calle, como dice mucha gente, ¿no? La policía y los jueces, en aunque el juez haya hecho el trabajo que tiene que hacer, si eso mire no, usted, eso es la policía y los indudable. jueces a veces tienen diálogos distintos. El juez piensa en jurídico y el policía piensa en criminológico. Y entonces, pues son dos cuestiones que deberían de ir juntas, pero a veces, por la razón que sea, no van juntas, van separadas. Quizás pues no existe esa sintonía en un momento determinado. ¿Por qué? Pues porque el policía que ve que el delincuente lo ha detenido 40 veces, quizás llega un momento en que dice, hombre, ya está bien y que esté en la cárcel. Y eso puede producir o puede dar el efecto de que el policía protesta contra los jueces. No, el policía quizás manifiesta esa frustración que siente, porque el policía le gustaría pues que a esa señora no la volvieran a robar y sobre todo que no la volviera a robar la misma persona. Vamos a nuestra publicidad. Nos acompañan esta noche, igual que la semana pasada, Antonio Escotado, que es profesor de Sociología de la Universidad de Distancia, ha escrito mucho sobre drogas, es una persona con conocimiento sobre el mundo de las drogas, ha probado muchas drogas y la semana pasada muchos de los que recuerdan el programa de la semana pasada le escucharon hablar de muchísimas cosas relacionadas con droga. También está José Luis Díez Ripollés, que es catedrático de Derecho Penal, que viene de Málaga, es allí donde es catedrático, es una persona que ha asistido muchas veces, usted realmente ha pasado muchísimas horas en congresos, reuniones, está en contra de la penalización, es decir, en cierto sentido absolutamente contrario a la represión en cuanto a las drogas. Después, en el debate sobre legalización habrá tiempo de hablar, pero de todo lo que ha escuchado, por ejemplo, de la relación entre policía y jueces, aunque usted no es juez, como catedrático de penal, como experto en eso, ese conflicto es lógico que esté encima de la mesa, ¿no es cierto? Bueno, efectivamente, ante todo, buenas noches. Efectivamente, ese conflicto puede estar encima de la mesa, pero ese es un conflicto que me gustaría destacar que está directamente relacionado precisamente con la política mayoritariamente represiva que se está siguiendo en el tratamiento de este problema.
ya que no solo hay que aclarar, como ha hecho mi compañero de aquí al lado de la derecha, que los jueces se limitan a aplicar la ley, lo cual efectivamente en la gran mayoría de las ocasiones es lógicamente así, sino que existe también el problema de que debido a ese masivo uso de los medios represivos, la Administración de Justicia está absolutamente desbordada. El problema no es un problema únicamente de relaciones entre jueces y policías. Yo destacaría que el auténtico problema, entre otros muchos, que son efectos negativos y secundarios de la actual política represiva, el problema fundamental está en el desmesurado aumento de la población reclusa, en cómo está esa población reclusa internada y el porcentaje tan elevadísimo de esa población reclusa que tiene que ver de manera directa o indirecta con la delincuencia relativa a las drogas, sea como traficante o sea como personas que buscan obtener unos medios económicos para poder adquirir la droga. Ahí es donde están los auténticos problemas, y esos problemas no se pueden caricaturizar, por así decirlo, en un problema de llevarse mal o llevarse bien los policías y los jueces, sino que el problema es de mucha mayor envergadura. El problema tiene que ver con una política profundamente equivocada que, si tengo oportunidad, me gustaría explicar con algún detenimiento. Nefasta en algún momento, ha dicho usted, pero si no le importa, vamos a dar la palabra antes a... Dime. Bueno, yo creo que es que además son una serie de problemas relacionados, porque resulta que la droga crea delincuencia. Resulta que la policía no detiene a la gente y la misma persona que ha robado a los 2 días está otra vez robando. Resulta que el señor juez dice ahora que es problema de que las cárceles no están preparadas, de que les desborda el trabajo. Entonces es que es una cadena que ¿dónde hay que empezar a solucionar toda esta cadena de problemas? Yo es que me lo pregunto, a ver si alguien puede contestar eso. Vamos a ver, había pedido la palabra. Sí, yo es que creo que... Quiero aclarar que no es juez, que es catedrático de Derecho Penal, no es juez. Adelante. Bien, creo que ya nos pasamos, yo estuve aquí presente como espectador 2 horas la semana pasada discutiendo sobre los problemas de las drogas y anunciando que en algún momento íbamos a hablar de la problemática que plantea la legalización o las alternativas que se ofrecen desde el punto de vista de la legalización. Yo creo que es el momento de empezar a aludir a estos problemas que son verdaderamente los auténticamente importantes, por lo menos de todos los que quedan pendientes de discutir hasta este momento. Es decir, creo que es hora de que, utilizando ese conocido refrán de que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones, debamos empezar a pensar si realmente personas que quizás han tenido la mejor buena voluntad del mundo, sin embargo, han dado lugar a una situación mucho peor de aquella en la que estaríamos si no hubieran tomado determinadas decisiones. Desde ese punto de vista quisiera, si se me permite, destacar algunos puntos, muchos de ellos o algunos de ellos mencionados ya aquí, pero otros quizás no. Creo que hay que decir paladinamente y sin ningún tipo de sonrojo, aunque a algunos muy directamente implicados en esa política les cueste trabajo decirlo, que hemos llegado a un total fracaso de la actual política criminal sobre drogas. En primer lugar, no ha descendido el consumo. Recientemente se han dado datos en los diarios nacionales donde se dice que de las muertes por sobredosis, que han sido 800 y pico, 300 y pico han sido de menores de 25 años, lo cual parece que ese conocido argumento de que los drogadictos cada vez eran más mayores parece que no es así. Evidentemente aquí se ha dicho, no hace falta que lo diga yo, que la droga se encuentra, si se busca, en cualquier sitio. La oferta está, por consiguiente, totalmente garantizada. Y desde ese punto de vista, si verdaderamente lo que se quería garantizar, que era acabar con el consumo y acabar con la oferta, no se ha conseguido, cabe preguntarse qué es lo que se ha conseguido. Y lo que se ha conseguido, si me permiten, son, entre otras cosas, lo siguiente. En primer lugar, que se haya creado un enorme poderío por parte de los narcotraficantes. Estamos ante una criminalidad absolutamente desconocida en toda la historia de la criminalidad, derivado básicamente de que la droga se ha encarecido debido a la prohibición y por consiguiente tiene unos márgenes de beneficios extremadamente elevados. En segundo lugar, se ha lanzado a una gran cantidad de consumidores a la asocialidad y con mucha frecuencia a la delincuencia, porque sólo así pueden conseguir los medios económicos necesarios para consumir la droga. La Administración de Justicia, como he dicho anteriormente, y ya no digamos las instituciones penitenciarias, están absolutamente desbordadas. Se está olvidando ideas como la reinserción social del delincuente, porque no se puede reinsertar cuando en cárceles previstas con una celda para una persona hay 3 y hasta 4 personas. Cosa que no me tengo que remitir a ninguna estadística porque lo ha visto que les está hablando en la cárcel de Málaga. Cuando nos encontramos con que
la incidencia de todo este tipo de problemática en la población en general es tremenda. En primer lugar, porque la principal víctima de todo el aumento de la delincuencia es la población que no consume drogas y que no trafica con drogas y que, sin embargo, lo hemos visto en un reportaje hace un momento, y es la que está sufriendo directamente todo ese tipo de actividades. Un momentito, por favor. Quiero, porque todos los argumentos a favor de esa postura de ustedes no me los puede dar seguidos, porque es que, entre otras cosas, no pretendía. Asimilarlos es complicado. Y además usted ha dicho una cosa que para lo cual yo tengo unas imágenes que creo que le van a servir de apoyo. Usted dice, la droga se encuentra, la droga está. Lo hemos dicho también en este programa, tanto en el programa de la semana pasada como en este. La droga, para el que quiera, está. Está en la calle, se puede comprar. Más o menos cara, pero está. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un reportaje para el cual nos ayudó la policía, en el que queda claro, se ven entrar a un portal de una calle, de una casa de Madrid, todas las personas que suben a un piso a comprar droga. Ese reportaje realmente podríamos decir que está hecho con una cámara camuflada. No les vamos a explicar cómo, porque no se trata de explicar todos los entresijos de cómo trabaja la policía, pero la situación que ustedes van a ver se da a diario en muchos edificios de muchas casas de cualquier ciudad de España, porque la verdad es que estuvimos en varios sitios y este es el resultado de eso que ahora decía el señor Díez Ripollés: la droga se compra, la droga se encuentra. Véanlo por ustedes mismos. Otro de los puntos de venta de droga que hemos venido a ver es en... Y nos va a contar el policía. Cuéntanos lo que estamos viendo. Se está acercando a la cámara a un portal, por lo que vemos. Sí, concretamente es un portal donde existen dos pisos, dos viviendas, en las que es relativamente habitual el tráfico de drogas, ¿no? Ahí entra un... Este que entra, por ejemplo, puede ser un comprador. Sí, casi con total seguridad. Vamos a ver. Entonces, con seguridad tardará un minuto o 2 minutos máximo en volver a bajar. ¿Porque sube al piso o se la venden en el portal? No, sube al piso. Suben al piso, los dos pisos están pero la gente con puertas blindadas los dos. La gente se preguntará si esta persona sube al piso, ¿por qué no sube la policía, detiene a todos los que hay arriba y fuera? Porque en esta comunidad supongo que estarán desesperados de pensar que tienen vendedores de droga, ¿no? Efectivamente, pero para poder entrar ahí y detener a esas personas, lo primero que tienen que tener son las pruebas. Para obtener las pruebas, lo primero que se puede hacer es identificar al individuo y ver si efectivamente ha comprado la droga que se supone que va a comprar. Ya sale, ya ha comprado, mírala para varios sitios. Que lleva una papelina, se supone, ¿no? Lleva en el bolsillo. Metida en el bolsillo. O escondida, porque se la suelen esconder en lugares donde, aunque sean parados a la salida, sea difícil que se les desocurra. Por ejemplo, ¿cuáles? Pues desde las lengüetas de las zapatillas, sí, comido de rajitas, hasta en sus partes, en los testículos, debajo del cinturón, en 1000 sitios. A ver, ¿este qué dirías? Ese que va derecho. Fíjate, parece un chaval joven, es impresionante esto. Son todos de la misma edad. El portal, como verás, siempre está abierto, ahí viven más vecinos, sí, pero ya se ocupan los que habitan y los que venden de que eso esté siempre así. Y si a algún vecino se le ocurre cerrarlo, rápidamente lo van a abrir para que no tengan que estar tocando el teléfono ni nada, para que la entrada sea directa totalmente. ¿De cuánta cantidad de droga estamos hablando? En los puntos de venta, aquí seguramente que más de 15 gramos, 20 gramos no íbamos a encontrar nunca. O sea, nada, porque es muy poquito. Bueno, es poco, relativamente poco. Es un punto de vista... un gramo son 20 dosis de las que usan habitualmente estas personas. Si encuentras 20 gramos son 400 dosis y son 400.000 pesetas. Sí. Si de esas cantidades las traen 2 veces al día, sí, sí. Ellos pueden tener más cantidades, pero por supuesto no la van a tener en el punto de venta. Nunca van a tener ahí ni medio kilo ni un cuarto de kilo, nunca. ¿Y dónde la tienen? En otros pisos. En otros pisos. Y lo difícil es conectar de unos a los otros y llegar, digamos, al... Efectivamente. Tú te has pasado muchas horas observando. En una terraza con el suelo de bolos, se te clavan en los codos y se te clavan en la cadera y pasas frío, y pasas calor. En muchos sitios. En pisos abandonados. ¿Y has tenido alguna...? También en casas. Hay personas que afortunadamente todavía hay gente que colabora. ¿Dices vecinos? Vecinos. Que te dejan entrar a su casa. Sensibilizando ya tanto con este tema que en principio toda la gente tiene miedo y debe ser algo que se vaya perdiendo. No cabe duda que si el vecino y las personas que sufren las consecuencias de esto en sus barrios colaboraran un poquito más con la policía. A ver. Sí.
Sí, mira cómo sale el otro, ¿lo ves? Sí. Ahora sale el otro. Sí. Este ha tardado más porque se lo habrán preparado o... A ver qué hace. Espera. Mira, vigila. Vamos a verlas más bajo por si pasa cerca. Sí, este va a pasar por aquí. Creo. Por eso digo, para pasar cerca. Ahí ya se pasó. Mira, aquí hay otra joven. Esta va fijo también. A ver, La negrita. toca. Lo que pasa es que, ¿cómo le van a abrir? Sí, negro. Sin decir quién es. Sí, ya le Ya preguntarán quién es. Ya está, y ya está Ya. el portal abierto otra vez. Mira, esa es una de las vendedoras. ¿Esta es una de las vendedoras? Esa es la del ¿Esta señora primero. mayor? Esa señora mayor. Y si lo Porque sabéis, ¿por qué no concretamente- la tenéis detenida? Esta señora se la detuvo. Esta señora se la detuvo en el mes de enero, Adolfo, vete al portal por si acaso. junto con toda su familia, a su marido, a sus hijos. Sí. Esta señora se la ocupó en la mesa lo que estaba dispuesto para la venta, en bolsitas pequeñas. Sí. A ella, concretamente a ella, en las manos, se la ocupó un monedero con unos 15 gramos de heroína para que se iba a deshacer de ella porque tuvimos que entrar violentando la puerta, naturalmente, con orden judicial, por supuesto. Y esa señora ha estado detenida junto con toda su familia. Y a la calle. Ajá. Ya digo que no es un tema policial, es un tema judicial. Claro, en ese sentido, la lucha contra la droga desde este punto de vista es prácticamente imposible, ¿no? Es una impotencia detrás de Claro, otra. es que la gente piensa que la droga se vende en las esquinas. Se vendía en las esquinas, pero era tan fácil cogerlos, porque ahí sí era. Allí vigilabas, controlabas, sabías quién era la persona que la vendía, veías sus movimientos, veías el lugar donde la ocultaba, esperabas a que realizara una venta para poderle probar que efectivamente vende, y como sabías dónde lo tenía oculto el resto de la droga, pues se lo incautabas y lo ponías a disposición y era fácil. Pero la venta domiciliaria es muy difícil. Ya. Y eso es lo que está ocurriendo ¿Ves? ahora. Ya sale el otro. A ver, acércate un poco, por favor, Adolfo. Este chico Es como un niño. tan ¿no? joven, Tan si joven. es un chaval de nada. Pues le estarán esperando por ahí, lo lleva la mano, mira, lo está Míralo. esperándole el otro, ¿ves? ¿Notáis que os faltan medios por todos los lados? Sí, indudablemente sí. Incluso hay gente que se queja de que cobra poco el sueldo vuestro. Hay compañeros Bueno, que ese- dicen, Ese es nuestro gran problema. es vuestro gran problema, ¿no? A ver, por ejemplo, Sí, esto. sí, no, sí, seguro, ¿no? Seguro, si no suben los dos, subirá uno, el otro se quedará a la espera. Generalmente las chicas, porque también, claro, cuando vienen parejas generalmente suben las chicas. Pues aquí, Aquí va a ser al contrario, o suben los dos. Porque a la bajada quien la va a llevar oculta va a ser ella. Ellas saben perfectamente, tienen conocimiento que nosotros no la vamos a cachear, puesto que es una mujer. ¿y pero y por qué? Porque es una mujer y no la vamos a cachear nosotros como policías hombres. Si hubiera una policía femenina, por supuesto que sí. Pero claro, al ritmo que vamos, mira, ya Él sale. ya sale. Él se ha quedado abajo, está claro, ¿eh? Tú tenías razón. Se ha quedado en el portal. Él se va, Ahora bajará ella detrás. ya está, míralo. Todos los vecinos saben lo que existe ahí. Pero tienen que aprender a convivir con ella. Otro que va. Aquel que va por el pasillo de las gafas oscuras. ¿También va? Seguro. Esta es la realidad. Quiere decir que es un portal de una casa, ya lo han visto, donde pues en uno de los pisos hay una persona que vende droga. Briceño, supongo que como persona que ha visto esto cientos de veces, una de las razones por las que ustedes se asociaron fue para decirle a la policía, aquí se vende y aquí se vende, ¿no? Quiero decir que eso era una de las razones de su lucha, ¿no Sí, es cierto? era la razón más fuerte por la que nosotros nos unimos. O sea, no podemos consentir, vamos, es que te llena de indignación que estos asesinos estén en la calle. Son peor que los etarras, porque están matando a los jóvenes. Y los estamos viendo. Decía antes, para mí la droga está legalizada. ¿Por qué? Porque sabemos dónde lo vende. A Antena 3, a Televisión Española, a todos los medios de comunicación, a la delegación del gobierno, le hemos mandado un vídeo grabado, que le hemos grabado nosotros, cómo se vende en Torregrosa, cómo en Torregrosa hemos visto a chavalas de 16 años, cómo se prostituían. O sea, y eso te llena de indignación. Y cuando te sales a la calle no es porque quieras, sino porque dices, basta ya estamos hartos. Darle una solución, que es para lo que yo a este programa
también venía, ¿no?, a decirle, si entran por no sé dónde o no sé qué la droga, bien, pero vamos a ver cómo podemos dar solución a barrios como Villaverde, a barrios como Perales, a barrios como San Blas, a barrios como que tantos, como no hablemos solamente de los barrios de Madrid, como porque muchos, España es como muy muchos grande. barrios de España, no solamente de Madrid, como todos los barrios de España. Y lo único que se ha conseguido con todo esto es ver que en esos barrios, por lo menos los que nosotros conocemos, se sigue vendiendo droga. Y estos asesinos siguen sueltos. ¿Y la gente tiene miedo a denunciar, Nico? Algunas personas sí tienen miedo a denunciar. Algunas personas sí tienen miedo porque, bueno, pues han entrado en sus casas y las han amenazado. Otros no tenemos miedo porque ya solo nos faltaba eso. ¿Pero qué habría que hacer? Bajo mi punto de vista. Bajo mi punto de vista, lo primero que había que hacer era, si hay que legalizar la droga, legalícela usted. Vamos a hablar si hay que prohibirlo, prohíbala usted, pero coja a esos asesinos, cójalos, métalos en la cárcel y no los suelte. No los suelte, por favor, ni con dinero, ni con nada. No los suelte porque están matando a jóvenes, están matando a seres humanos. Y esos para mí no tienen ningún perdón. Ni con dinero, ni con nada. Ni con nada. De verdad que no les rebajen la pena. A ver, vosotros habéis pedido la palabra hace rato ya. Ana, sí, y después tú. Yo quería hacerle una pregunta al señor Ángel de Miguel. Pero un momentito, ¿tiene relación con lo que está diciendo totalmente, el señor va en esa Briceño en este línea. momento? Sí, justamente. Que nosotros los jóvenes sabemos perfectamente quiénes son los camellos de nuestros barrios. Y entonces lo que no entiendo es cómo no hay actuaciones directas contra ellos, porque no vemos esas actuaciones. Lo que vemos es represión al pequeño consumidor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es más importante que una persona consuma pequeñas cantidades de droga o es más importante pillar a estos traficantes, ¿sabes? No vemos actuaciones directas contra estos camellos que nosotros conocemos, que sabemos dónde venden, que les vemos todos los días. ¿Qué pasa? Bien, yo te contestaría diciendo que tú misma te has contestado. Es decir, vosotros no veis. Yo estoy seguro que cuando estaba Mercedes con ese policía, quien denunciara esa situación tampoco lo veía. Y no significa que no haya actuaciones contra la droga. Yo lo que puedo decir en ese sentido, si te vale para algo, es que me quedé impresionada del conocimiento al detalle que la policía tiene de quién es quién. Impresionante, o sea, saben perfectamente cuando hablan cuando te llevan al sitio que saben que allí se está vendiendo droga, conocen la vida y milagros de los traficantes. Miguel Solans. Hombre, yo querría decir varias cosas y muy rápidamente que seamos más de tiempo. Yo creo que José Luis ha planteado antes un tema en el cual yo discrepo y creo que ha podido haber gente que se haya molestado. Ha hablado solamente de política represiva que se está llevando a cabo. Entiendo que no, se está llevando política represiva de prevención, de asistencia, de rehabilitación, de reinserción, etcétera. O sea, no centremos el problema, que ya lo he oído en todos los congresos de determinados grupos, de que solamente se hace política represiva y que se ha fracasado. Yo estaría muy molesto si estuviese en aquellos bancos de oír eso. Cuando se habla de muertos rápidamente de menores de 25 años, no es porque tengan menores de 25 años, hay que saber cuántos años llevaban consumiendo o no. En cuanto a lo que dice el señor Briceño, vamos a ser claros también, señor Briceño, que nos conocemos todos. A mí lo que se me ha pedido, y se me ha pedido recientemente en el nuevo cargo, no ha sido legalizaciones, no, se me ha pedido más policía. Y yo tuve que decir muy claramente, es muy triste que todo lo que se esté pidiendo para solucionar el problema sea ese. Porque yo creo que hay un tema muy importante, y ahora entraré en el del tráfico, que aquí no se ha tocado. Porque estamos hablando siempre de la oferta, de la oferta, de la oferta. ¿Y por qué no hablamos de la demanda? Que ese es un tema importante. ¿Por qué en vez de estar fijándonos de cara afuera siempre que venga la policía, que me lo solucione el tema represivo, por qué no hablamos también del tema de la demanda? Ese es un tema. Y en cuanto al pequeño tráfico, yo voy a decir una cosa. En estos momentos, en España, y son datos de los 3 últimos años, aproximadamente el 92 o el 93% de la droga que se le decomisa al 7 o el 8% de los detenidos. Eso quiere decir que se está desarticulando grandes redes y muy importantes. Y esos pequeños, que en la mayoría de los casos, no digo que hay otros casos, en la mayoría de los casos no van a la cárcel. Y a esos señores que se está haciendo la labor de hostigamiento diario, para detener a 23.000 personas, eso supone decomisar 10 kilos de droga. Por tanto, yo lo que quiero decir, complementando lo que decía antes de Miguel, es que está haciendo una labor muy importante sobre esos grandes narcotraficantes, a los cuales se le decomisa el 90 o el 95% de la droga. Han pedido la palabra Carmen Avendaño, Briceño, Rafael Sanremí, que en este programa vosotros también, etcétera. Todo eso será después de la publicidad. Hasta ahora mismo. Ya la he pedido, no sé. Sí, sí.
Hay muchas personas que han pedido la palabra. Carmen Avendaño, en primer lugar, después Rafael Sanremí y después Nicanor Briceño. Sí, vamos a ver, yo quisiera... Es que se están diciendo cosas que yo no estoy de acuerdo con ellas. Yo estoy totalmente de acuerdo con el señor Ripoll cuando dice que la represión no nos ha conducido a nada, nos ha conducido a saturación de prisiones, a un nivel de calidad de vida de auténtica pena, a enfermedad, a desarrollo de SIDA, a un montón de problemática que no nos ha resuelto nada y que nos ha agravado la situación. Y eso no me deja de reconocer que efectivamente en alternativas también hemos avanzado. Eso por un lado. Y en cuanto a las operaciones policiales de las que, bueno, nos pusisteis vídeo, yo tengo que hacer aquí reflexiones en alto y las tengo que hacer porque me parece que es importante que las haga. Vamos a ver. Es que yo no entiendo, lo que no entiendo, y cuando estuvo aquí el señor ministro del Interior se lo dije claramente y hoy lo voy a volver a repetir, ¿por qué este tipo de actuaciones? No lo entiendo. La droga en el piso entra con una persona física. Si la policía, y me consta que es cierto, los tiene detectados, que actúe. Si los jueces los ponen en libertad, los movimientos vivos sociales, lo decía Nícar, se pronunciarán en contra porque no están de acuerdo, porque son un peligro social, están matando a miles de jóvenes. Yo lo que me temo es que ese control de la gente que entra en los pisos va a servir para otras cosas que después se justifican a nivel de medios de comunicación. Por ejemplo, en un debate en el que no hace muchos meses tuve la oportunidad de asistir, me decía el señor Bach, fiscal de drogas del Estado, que se habían producido 27.000 detenciones contra narcotraficantes. Pues esos chicos que estaban entrando ahí, y si no, señor de Miguel, corríjame si no es así, parte de ellos son distribuidores a su vez de esa familia que tiene los 18 gramos. Le compran el gramo, distribuyen las papelas allá para su propio consumo y la policía actúa y los juzgan como narcotraficantes y le ponen un mínimo de 2 años, 4 meses y un día, hasta 6 meses o 6 años de condena. Entonces, a mí lo que me parece es que no estamos haciendo una política policial efectiva, sino de justificación, y que no estamos llegando con seriedad a donde tenemos que llevar. Desmontemos a las familias que viven del tráfico de drogas, y no vayamos tanto al chaval, porque después damos estadísticas y decimos, es que estamos luchando contra el narcotráfico. Es que la mayoría de la gente, y tenemos muchísimos casos, yo sé que tenemos muy poco tiempo, pero lo tengo que decir, tenemos muchísimos casos de personas total y absolutamente reinsertadas, hace 2 y 3 años, con una vida normalizada, y en este momento, esta mañana hemos estado en la Dirección General Penitenciaria para tratar esos temas, y en este momento entran a cumplir condenas por tráfico de drogas, que lo único que hace es vender 4 papelas para quedarse una con ellos. Es que eso no puede ser operativo, eso hay que decirlo, y hay que buscar y orquestar otras formas de actuaciones policiales, judiciales, políticas, sanitarias, etcétera, etcétera. Yo les ruego brevedad, por favor. Perdona, Rafael. tenía que decirlo, me parecía que lo debía decir. Hola, buenas noches. Es que como la semana pasada quedé un poco como un enteradillo y todo eso y tal. Nada, es que siempre se le está llamando siempre como criminal al que vende la droga. Sí, a los que venden droga, sí, había que matarlos a todos, había que meterlos en la cárcel y no dejarlos salir. Sí, me parece muy bien. No, me da igual, es decir, que más da matarlos que meterlos en la cárcel para toda la vida, no sé qué es mejor. Pero si estás enganchado, da igual que vendan en una casa que vendan en otra. Va a ser a un sitio u otro. Y quería decir otra cosa al señor comisario, que con el dinero cuando se coge una gran cantidad de un alijo grande y tal, ¿qué se hace con ese dinero? ¿Realmente se usa para 5.000, concretamente 5.000 millones se incautaron el año pasado. ¿Qué se hace con ese dinero? Mucha gente que piensa que debería revertir en las asociaciones o los grupos que intentan ayudar. El dinero, lo decía antes, se acaba de promulgar una reforma del Código Penal que permite que ese dinero sea usado por la propia policía, que los elementos que se intervienen para luchar contra... Pero se usa. Es muy reciente, es decir, estamos hablando de diciembre del 92. Bien. Han pasado unos meses, de todas formas se podía ya haber puesto en marcha. Estamos hablando de todos esos elementos, de vehículos que se les intervengan, hasta de avionetas, por ejemplo. Es decir, que eso está ahí, y eso es una reforma inmediata. En cuanto a tu cuestión anterior, ¿quién lleva la droga a los pisos? A los pisos lo lleva normalmente el vendedor o del entorno del vendedor, es decir, su familia. Te aseguro que si la policía sabe quién es el escalón superior, automáticamente lo investiga, no te quepa ninguna duda. Por tanto, has dado tú la sensación como que si la policía no quisiera investigar
a la persona que lleva la droga a ese domicilio que hemos visto en el que se estaba vendiendo. Falso totalmente. Y la policía no lo sabe, si lo sabe lo investiga. Te lo aseguro. Y lo detiene. Y si puede subir más escaños hasta llegar al traficante que importa o que trae la droga del extranjero, también lo detiene. No te quepa ninguna duda. Y en cuanto a lo que tú decías de que fueran a la cárcel o no fueran a la cárcel esos muchachos que han comprado esas papelinas, yo te digo una cosa, yo soy partidario de que vayan a la cárcel. ¿Y sabes por qué? Porque creo que son los inmediatamente causantes de las muertes por sobredosis. Ellos son los que venden la pequeña papelina al pobre muchacho que va a morir. Y su responsabilidad es muy grave. Por tanto, yo, que sepas, que estoy a favor de que esos individuos se les condene y vayan a la cárcel. Antes ha pedido la palabra el señor Díaz Ripollés. Supongo que cada vez que oye que alguien quiere meter en la cárcel a alguien más, van a decir, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar, no? Supongo que en ese sentido... Bueno, hasta cierto punto quizás sea la solución más correcta, meter a todos y entonces nos daremos cuenta de que ya hemos llegado al final del camino, que esto no tiene ningún sentido y que habrá que empezarse a plantear otra serie de soluciones. La verdad es que esa es la política que se está siguiendo en España en los últimos años. Cada vez el endurecimiento es mayor, siguiendo una política, por cierto, inspirada directamente en Estados Unidos, a pesar de que el señor Solans parece que lo interpreta de otra manera, y piensa que es Europa la que está dirigiendo la política de drogas a nivel universal, lo cual es algo verdaderamente sorprendente. Quizás haya que verdaderamente llegar hasta el final y entonces darse cuenta de cuáles son los problemas. Vamos a ver, legalización, decíamos, está sobre la mesa. Unos están partidarios de la legalización y otros no. Ha habido una alusión directa, sí, yo quería contestar muy rápidamente. Señor Díaz Ripollés, él ha dicho, yo lo que he aclarado muy bien me parece antes, lo he intentado hacer, es que, y lo he criticado, que Estados Unidos ha tenido una política represiva, contestando una pregunta de Mercedes, altamente represiva, que es una política totalmente distinta de la que ha estado siguiendo Europa. O sea, no tiene nada que ver lo que ha estado haciendo Europa con lo que ha hecho Estados Unidos, y además ha hecho referencia incluso a Sudamérica. Segundo lugar, la política que está siguiendo Europa o España está fijada en Naciones Unidas. O sea, esto de hablar de seguidismo, pues si me vamos a decir que China o Cuba o Libia o Liberia, etcétera, están siguiendo a Estados Unidos, es una política que se sigue desde Naciones Unidas. Y en tercer lugar, lo que he aclarado precisamente para distinguir Europa de Estados Unidos es que en Europa aproximadamente el 75-80% de las cantidades se destinan a prevención, asistencia, etcétera, y el resto a la represión, y en Estados Unidos es algo inverso. Vamos a ver, les pido por favor, sí, lo que pasa es que vamos al debate sobre legalización sí o no, porque si no, no llegamos. ¿Es referente a eso? O sea, ¿usted va a seguir insistiendo en legalización? Sí. O sea, usted es partidario de legalizar. En ese sentido, en esta mesa seríamos, ¿usted legalización sí? ¿Usted? No. ¿No? ¿Señor Escotado? Supongo claramente que sí. Supone mucho, en virtud de que todavía no he tenido tiempo ni de darme cuenta de qué va el asunto. Es una excesiva suposición. Yo tengo criterios que no son de legalización, pero sí son de legalización. Vamos a ver, me lo digo rápidamente. El Estado ha intentado un experimento a través de los norteamericanos que era prohibir. El experimento no es legalizar, el experimento es prohibir. Cada vez que este experimento se ha realizado, ha fracasado. Los dos casos más famosos son la ley seca y la prohibición del opio en China en el siglo pasado. Fueron los propios chinos los que quisieron legalizar y eran los propios traficantes, concretamente el gobierno inglés, el gobierno norteamericano, el gobierno holandés, el gobierno ruso, el gobierno francés, los que se negaban a la legalización porque les era mucho más negocio. Las dos únicas experiencias anteriores a la nuestra de prohibición han fracasado estrepitosamente. La nuestra es manifiesto que fracasa estrepitosamente. Mi contertulio, el señor de Miguel, ha dicho que es una buena política esto de que se le pongan sustancias inocuas a las drogas ilegales porque así, claro, serán menos malas. Acaba de publicarse una tesis doctoral del bibliotecario de Castellón sobre los casos de muerte por sobredosis en España de 1920 a 1930, cuando todas las farmacias españolas venden heroína, morfina y opio. Hay 6 casos en una década. 6 casos en una década. Calculen ustedes los casos que tenemos con la prohibición, con el sistema de prohibición de 1980 a 1990. Pero yo me niego a la legalización en la medida en que el Estado no tiene derechos. Los derechos los tiene el ciudadano. Y conferir al Estado derecho a la legalización es lo mismo que conferir al Estado derecho a que nos prescriba el régimen de drogas, el régimen sexual, la dieta alimenticia y demás cosas. Ya que el Estado ha metido la pata y debe sacarla, por lo menos que la saque bien. Por último,
Nosotros respetamos como ciudadanía unas leyes y unas autoridades porque se promete que se custodian nuestros bienes y nuestras personas. Es evidente que forma parte del derecho a la propiedad nuestro propio cuerpo y lo que hagamos con nuestro propio cuerpo. Es evidente que nadie puede decir qué son bienes más que el derecho de tener este o el otro bien. Es decir, que los bienes surgen de lo que los romanos llamaban un jus possedendi, un desear. Y alguien puede querer tener este vaso, y alguien tener esta mesa, y alguien aquella casa, y alguien aquella luz. Nadie puede suplantar a otro a la hora de decir qué es su bien. Por tanto, la cruzada contra las drogas contraviene el derecho a la propiedad, el último derecho a la libertad, que es el derecho al propio cuerpo y a atribuir a las cosas del mundo exterior el valor que queramos. O sea, sí a la legalización, si yo no lo he entendido mal. Sí a la legalización en unas condiciones Eso que no sería son... una simplificación. Bueno, es que es importante hacer de vez en cuando alguna simplificación porque si no, no nos entendemos. Señor Solans, usted es contrario a la legalización y tiene argumentos para ello. Por ejemplo, en algún momento incluso... No, le quiero poner un ejemplo. La persona que le ha sustituido a usted, después de que usted dejó de ser delegado en el Plan Nacional de la Droga, el señor Villoslada ha hecho unas declaraciones en las que dice la legalización traería más un coste inadmisible desde el punto de vista de la salud del país. ¿Usted apoya las palabras del señor Villoslada? Sí, yo lo que pasa es que creo, Mercedes, que el planteamiento no es correcto. No es correcto inicialmente, cuando se ha dicho aquí legalización sí, legalización no. Hay que matizar muchas cosas. Y eso tenía razón el señor Escotado. Por eso digo, o sea, que yo lo que digo es que antes de contestar determinadas preguntas habría que decir legalización sí, no, ¿qué drogas? Uno, todas las drogas o algunas sí u otras no. Y definamos entonces qué tipo de drogas. Si se tiene que vender, ¿dónde se tiene que vender? ¿Quién se responsabiliza de esa venta? ¿Para quién? ¿Para todos? ¿Para los menores de edad y para los mayores? ¿Solamente en un país? Esto digo solamente como puntos de planteamiento inicial y luego daremos otros argumentos sobre si mafias o no. Hombre, yo creo que más que entrar en filosofía, lo que ocurría en China en el siglo XIX, etcétera, miremos ahora, en la situación ahora, yo creo que antes de entrar a discutir esos puntos, yo creo que hay que definir precisamente, porque a lo mejor este señor dice, hombre, yo no soy partidario de legalizar determinada droga o despenalizarla, y sin embargo puede haber otro... de un mercado libre de drogas como el que había antes de la prohibición. Totalmente libre. Pero que lo que hay que ver, autorregulado. Lo que hay que ver, yo lo que planteo en estos momentos como problema, creo, real aquí para que nos entiendan todos los ciudadanos. Cuando decís legalización, yo digo, uno, todas las drogas. Bueno, segundo, ¿dónde se venden? Tercero, eso está claro. ¿Para quién? ¿Para todos? ¿Para los menores? ¿Para los mayores? Está claro, señor Solans, se está usted repitiendo. Las preguntas están encima de la mesa. Adelante. Bien, yo me alegro que el señor Solans plantee este problema, porque lo que pasa es que me sorprende que lo desconozca, porque llevamos ya con este tema y se ha publicado en numerosos lugares, medios de comunicación e incluso en libros, una propuesta alternativa a la actual política criminal sobre drogas. Propuesta alternativa que responde, y que si se me da tiempo podré exponer con algún detalle, responde a todas esas preguntas. Esa propuesta alternativa, me gustaría recordar que es una propuesta alternativa que podría ser convertida en ley, modificando absolutamente todo el sistema y yendo a un sistema de despenalización controlada, podría convertirse en ley en España si hubiera voluntad política para ella, porque está estructurado de manera que pudiera convertirse ya en ley y prevé por lo menos los aspectos más importantes. Esa propuesta alternativa no se le ha ocurrido a una persona que andaba pensando y cavilando por su cuenta, sino que está apoyada, me gustaría decirlo, por más de la mitad de los catedráticos de Derecho Penal de este país, por una buena parte de los profesores titulares de Derecho Penal, por presidentes de audiencias provinciales, presidentes de tribunales superiores de justicia, y hablo en plural porque es lo que corresponde, por magistrados del Tribunal Supremo que han firmado esa propuesta alternativa. Desgraciadamente, y lamento hacer esa crítica, tal y como se ha llevado el debate, no ha habido posibilidad de entrar en el fondo del asunto, que es si verdaderamente hay alternativas a lo que ahora existe. La alternativa está elaborada. La alternativa se podía haber discutido justamente como propone el señor Solans, pero al parecer ya no hay tiempo para ello. Lo lamento. En cualquier caso, quisiera señalar que eso está allí, que eso es muy conocido a nivel nacional y a nivel internacional, como hay otras propuestas alternativas en otros países, que eso es un movimiento muy amplio y que hubiera habido, supongo en estas 4 horas entre la semana pasada y esta, tiempo para hablarlo detenidamente. Sí, yo le agradezco mucho su sugerencia, pero ¿sabe lo que pasa? Que el manifiesto es, yo creo, ese manifiesto, que es muy importante, quizá deba ser discutido en otros foros. Nosotros, yo no sé vosotros, pero desde luego
quizá no tenemos conocimiento suficiente para valorar hasta el final lo que ese manifiesto lleva dentro. Lo que les pedimos es que nos den sus opiniones sobre la legalización o no. Tampoco se ha dado oportunidad para entrar en el detalle de cómo estaría diseñada una alternativa. Bueno, pero por ejemplo... Ni siquiera en 4 frases. No, pero es que hay unas preguntas muy claras sobre la mesa. ¿Legalizaría todas las drogas? ¿Se me permite contestar así? Se lo estoy preguntando. Sí. En principio todas las drogas, efectivamente. Eso. Entonces, por ejemplo, la segunda pregunta era ¿quién las vendería? ¿Esto es un test, perdón? No, es por contestar las preguntas que ha puesto el señor Solans encima de la mesa. Por centrar un poco el tema y que no nos vayamos con filosofías. No, sí, yo lo centro, pero me gustaría explicarlo. Las cosas no son tan sencillas. Si quieren contesto en plan test, tampoco me importa. Contesto en plan test, pero si luego hay equívocos, no es mi culpa. Es la culpa del sistema, que quede claro. Segunda pregunta. No, creo que se puede contestar, es decir, todas las cosas se pueden contestar en pocas palabras. La segunda pregunta que me parece que hacía el señor Solán es ¿quién las vendería y dónde? Las drogas se distinguirían entre los derivados del cannabis y los que no son derivados del cannabis. Los que no son derivados del cannabis se venderían en oficinas y servicios de farmacia a partir, sin receta, una dosis única, siempre a personas adultas y que no fueran ni disminuidos psíquicos ni menores de 18 años y con otra serie de condiciones que lamento no poder continuar porque le va a parecer quizás un poquito largo la contestación. En cuanto a los derivados del cannabis, se daba su menor peligrosidad, como se ha reconocido aquí esta misma noche o la semana pasada, no recuerdo. Los derivados del cannabis se venderían en lugares especiales de venta, también siempre mayores de edad y personas que no padecieran algún tipo de alteración psíquica o de capacidad de decisión. ¿Cuáles son los problemas en ese sentido que ve usted, señor Solans? O sea, por favor, contestando a esos dos puntos. Es que yo no soy más que una moderadora. Contestando a esos dos puntos. El señor Díaz Repolles ha introducido 2 elementos que yo he recogido. Transposición rápida. Uno es que ha dejado fuera a los menores. Y otro que ha dicho que se vende, o sea, que no se regaló la droga, con lo cual ya estamos matizando cosas. ¿Y qué ocurriría con los menores que quieren consumir? Mire, señor. Perdón. Creía que me había preguntado. Es en esa situación de legalización, diría, ¿qué pasa? ¿Que los grandes traficantes o los pequeños traficantes no irían a ampliar el mercado buscando a esos menores de edad o a esos deficientes? Tema 1. Y en segundo lugar, estamos hablando de vender droga, no estamos hablando de regalar. Y luego tendríamos que ver además, entonces, ¿por qué estaría despenalizado todo esto? ¿O se vendería con receta o sin receta cuando hay determinados medicamentos, y aquí hay médicos que lo pueden decir, que resulta que tiene un control exhaustivo? Con lo cual ya empezamos a matizar, o sea, menores fuera, venderse, etcétera. ¿Puedo contestar? Sí, y luego han pedido la palabra. Sí. Bien, empezando por el final, tal y como ha aludido a los medicamentos, he de decir que en esta propuesta lo que se pretende fundamentalmente es que todas estas sustancias se integren dentro de la Ley General del Medicamento, por consiguiente se ajusten a los requisitos de elaboración, producción, venta y distribución de los medicamentos. Hay medicamentos que se suministran con receta y otros que se suministran sin receta. Evidentemente estarían dentro de los medicamentos que se suministran sin receta. Por lo que se refiere al tráfico ilícito que se seguiría manteniendo respecto a los menores de edad. Bien, también existe un tráfico de tabaco, por ejemplo, ilegal, que desde luego no ha adquirido las proporciones del tráfico de drogas. Conseguiríamos fundamentalmente, si hubiera un tráfico para adultos legal, que los beneficios del tráfico ilícito descendieran notablemente y por consiguiente, aunque habría que seguir persiguiendo un tráfico ilícito, ese tráfico ilícito sería mucho más controlable, como lo es el de otros productos que están estancados, quiero decir que se ejercen en régimen de monopolio en España, etcétera. Esa sería una posibilidad que desde luego se ha tenido en cuenta en la propuesta. Lamento hablar tan deprisa, parece que estoy en unas oposiciones a judicatura, pero... Un momentito, por favor, porque... Una dosis única, cuando la realidad nos dice que un chaval enganchado, una persona enganchada, puede consumir medio gramo o 1 gramo de heroína diaria. Entonces... digo, señor Ripoll, mire, yo en principio, tal y como está el tema, no estoy de acuerdo en la legalización y no quiero decir que se cierre. A mí lo que me parece perentorio, y eso es una medida a nivel europeo como mínimo, es controlar las redes, porque en eso coincido con el señor Solans. Vamos a ver, una dosis no soluciona absolutamente nada. Un individuo con una dosis, un individuo enganchado me refiero, no está resolviendo su problema. Entonces va a recurrir al mercado negro, a ese mercado que tenemos ahí y que no se está desmontando y que no se hace nada. Entonces yo es que no veo la solución. ¿Quiere que le expliquen? Sí, por favor. No, un momento. ¿Usted quiere decir que si se le da una dosis de heroína pura, sí, digamos a un precio de costo de la heroína, vamos a decir por ejemplo 90 céntimos, él va a bajar al mercado a pagar 20.000 pesetas por basura adulterada al 96%? Espere usted, yo le digo. No, creí que me había preguntado de preguntar. Sí lo hará. ¿Por qué lo hará?
porque con nuestra demencial cruzada lo que hemos creado es una droga imaginaria. Hemos creado un empleo del tiempo, una forma de vestirse, una coartada ante nuestros padres, ante los poderes sociales. Uno finge que quiere esa droga y cuando le dan esa droga pura sin poder hacer teatro, no la toma. Porque lo que quiere es el teatro adherido a ello. Y si primero hemos montado un sistema enormemente lucrativo para traficantes, que no se engañen ustedes, los verdaderos grandes traficantes del planeta son servicios secretos, ejércitos y altos niveles de distintas policías, no nos engañemos. Después de haber creado esto, ahora creamos unos enormes servicios de rehabilitación y de reinserción, pero en realidad hay que distinguir al que quiere tomar una droga del que lo que quiere es buscarse un papel. Y si entonces, señora, cuando se le damos una dosis de heroína pura muy barata, se va a la calle a buscar una droga que no es heroína y es carísima, es porque todavía se cree lo que primero nos creímos nosotros. Es decir, que ciertas sustancias eran satánicas y otras, por ejemplo, como el café, el alcohol o el tabaco, eran inocuas. O sea, si uno empieza mal la multiplicación, sigue operando con el cociente hasta que al final es una locura. Esto es lo que nos pasa. Me permite una pregunta, señor Escotado. Se acaba de decir hace unos minutos que la droga que llega al mercado, la heroína, tiene un 6% de pureza. Se acaba de decir. Le pregunto, ¿esa dosis de droga pura de la que usted habla va a ser asumida orgánicamente por el individuo? ¿O lo va a matar fulminantemente? Le pregunto, le pregunto. ¿Usted creerá entonces que los individuos que consumen drogas son tan subnormales, por ejemplo, como para el que conduce un coche, entonces inmediatamente se lanza por un precipicio? No, el yo que hablo, puede no hablo tomar del que consume, digo el que la proporciona. No, hablo del Estado, del que la va a proporcionar. No, pero no, ¿Hay el garantías? Estado no debe proporcionarlas. Yo estoy en contra de que el Estado proporcione Usted drogas. habla de un Me mercado parece privado, monstruoso un que el mercado Estado se privado. convierta No, pero es que aquí hay un equívoco. Ella está diciendo que ese drogadicto, cuando se inyecte la droga pura, morirá instantáneamente. O cuando la fume. Pero bueno, entonces se trata de un pobre imbécil clínico, claro. O sea, porque si lo que hace es gustarle la heroína, probará en pequeñas cantidades hasta encontrarla. O sea, ¿por qué hay que suponer que ese tipo de personal, como Sigmund Freud, que mencionábamos en el programa del otro día, o tantos otros miles de grandes cirujanos, son descerebrados, débiles mentales? Solo si nosotros, como padres o abuelos suyos, les damos la coartada de considerarles víctimas, y el fantástico negocio de, al considerarse víctimas, obtener atención, dinero, trabajo, etcétera, etcétera. No sé si se dan ustedes cuenta que la prevención y la rehabilitación es un fantástico estímulo para declararse heroinómano. Fantástico. Son pobres chicos o chicas que necesitan atención, cuidado, y entonces, claro, encontrando la posibilidad de decir estoy enganchado, ya se les da atención, cuidado, respeto. Si no lo dicen eso, entonces palo. Caramba. ¿Qué pasaba antes de la prohibición? Nada de esto. No había un solo toxicómano juvenil o infantil antes de la prohibición. Ni uno solo. Era lo que se llamaba el tipo de adicto antiguo que pasaba de los 50 años. Sin embargo, no nos queremos dar cuenta. Nuestro parón para la publicidad. Entramos en el último bloque de nuestro programa. Estamos hablando de legalización, sí o no. Hay posturas muy contrapuestas y había tenido la palabra Antonio Escotado al final, antes de la publicidad. Supongo que Solans, o supongo que el policía, nuestro amigo el policía, puede también contestar, porque no, como ha dicho antes, él no era partidario de la legalización. Ángel de Miguel. Bueno, yo lo que me pregunto es que si legalizamos la droga en España, supongo que pediremos también que se legalice en todo el mundo. Bueno, eso vamos a dejarlo por sentado. Quiero decir, está claro que la legalización, cuando se habla de legalización de droga a estas alturas ya, lo que supongo que estaremos todos de acuerdo, supongo que se entenderá que es una legalización que se haría a nivel mundial, porque si no, hacer un país legalizándola, ¿no? Supondría que todo el mundo vendría aquí a comprarla, sería un lío. Perdón, Mercedes, o sea, cuando decidimos derogar la pena de muerte, exigimos que todos los demás países la derogasen. ¿O fuimos tan inconscientes como para no darnos cuenta que vendrían aquí todos los psicópatas desalmados a asesinar? No, ¿Alguien los países quiere contestar concretamente a esto, por favor? Me parece, no sé, quizá un poco fuera de lugar, ¿no? Porque es que
ya pasó el ejemplo holandés, que a mí me parece muy bien las lecciones de historia, ¿no? Y además es una asignatura que me encanta, y la historia me parece fundamental, ¿no? Pero el ejemplo más reciente que tengo, que es el caso holandés, pues aquello se ha convertido en Yonquilandia, prácticamente. Entonces, pues no sé, me parece un poco peligroso hacer ese tipo de valoraciones. Y por otro lado, ya compartiendo otra serie de historias, las políticas estrictamente represivas no conducen a nada, como se ha dicho por todas partes y toda la gente que está en la mesa, y yo creo, y por toda la gente que está en el otro lado, gente que controla del tema suficientemente, me parece que en este país no tenemos exclusivamente políticas represivas. Me da la impresión. Udi, por favor. Dos cosas muy rápidas. Una, estoy casi con todo de acuerdo con el señor Solans, con absolutamente todo con Carmen Avendaño, y creo que no es una solución, creo, desde mi punto de vista, que no es una solución el legalizar las drogas, y si legalizar las drogas supone que toda la sociedad española sea consciente que estamos favoreciendo que la gente se autodestruya, porque evidentemente la heroína destruye. Entonces, yo me pregunto si legalizar es igual a estar de acuerdo o parecido, vamos a hablar en castellano, y la sociedad española, si legalizamos todos las drogas, estamos contribuyendo a que un montón de gente se esté autodestruyendo. Dejo la pregunta en el aire. Una pregunta, Udi, porque puede haber gente que no vio el programa de la semana pasada. Tú hablas porque conoces lo que es la destrucción de la heroína. ¿Qué secuelas dejó la heroína en tu cuerpo durante tiempo? ¿Secuelas físicas te refieres? ¿O secuelas físicas 10 días, como a cualquier toxicómano? Secuelas importantes de volver a estructurar muchas cosas de mi vida importantes, familiares, sociales, de estudio, etcétera. O sea, diría muchas, creo que estas son las más importantes. Secuelas que yo me he ido trabajando y hoy es el día que puedo contarlo riéndome y puedo decir que fue una etapa de mi vida y que pasó. Sí, el señor Díaz Ripollés ha pedido antes de usted, el señor Solans, la palabra. Ella, ex toxicómana, pone su no, o sea, en este sentido está de acuerdo con el señor Solans sobre la mesa y hace una pregunta que me gustaría que usted contestara. Sí, yo además creo que efectivamente la intervención anterior ha sido interesante porque plantea un problema de fondo que lo ha aludido el señor Escotado antes, pero que yo quisiera verlo quizás en una perspectiva sustancialmente idéntica, pero con algunos matices. Y es que realmente estamos diciendo que la sociedad no puede quedarse cruzada de brazos ante personas que se autodestruyen. Mi pregunta entonces es la siguiente: ¿qué sociedad queremos? ¿Qué sociedad democrática queremos? Una sociedad en la que los órganos estatales, las instituciones estatales digan a los ciudadanos cómo tienen que ser, o una sociedad que enseñe a los ciudadanos a decidir por sí mismos lo que tienen que hacer. Con la vía de la represión, lo único que estamos fomentando son ciudadanos irresponsables, ciudadanos que no asumen sus propias decisiones y que precisamente por no asumir sus propias decisiones caen en lo que caen. No es a través de la represión como se soluciona el problema, es a través de la prevención, entendida como enseñanza y educación, y con un dato muy importante que se ha demostrado en numerosos estudios sociológicos, y es el que cuanto más represión sobre la droga hay en una sociedad, más difícil es de conseguir efectos preventivos. Un ejemplo exclusivamente que se ha mencionado también aquí. Mientras la droga esté prohibida, constituirá una de las pautas de la conducta rebelde de muchos jóvenes y se animará a utilizar la droga. Eso es un efecto directo de la represión. Como es otro efecto directo de la represión, el que acude a los centros de asistencia son personas ya profundamente deterioradas, porque las personas que no están profundamente deterioradas no van por la cuenta que les trae, porque no se fían, porque creen que les puede pasar algo más. Solo van los que están ya desesperados. Ese freno a la prevención, ese freno a la asistencia es consecuencia directa del aumento de la represión. Y mi pregunta ¿es esa la sociedad que queremos? ¿Queremos una sociedad democrática o no queremos una sociedad democrática? Si no queremos una sociedad democrática, si no queremos una sociedad en que cada ciudadano sea responsable de sus decisiones, probablemente tendremos que plantearnos si somos demócratas o si lo que queremos es que unos señores que por lo visto saben más que nadie decidan lo que cada ciudadano tiene que hacer o dejar de hacer. Aitor, por favor. Sí. Aristi. Bueno, respecto de la sociedad democrática creo que todos estamos de acuerdo con esto, pero en cambio absolutamente nadie se pone dudas a la hora de poner límites, pues por ejemplo a la destrucción de la capa de ozono. Nadie pone límites a la destrucción de Oceanía, a cuidar el tema de las ballenas y las focas, y en cambio a la autodestrucción humana. O sea, parece ser que tenemos que optar por una absoluta libertad y dejar que la gente, o sea, y no poner límites a prácticas autodestructivas. Yo creo que esto es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta desde el principio. Muy brevemente. Bueno, muy brevemente. Simplemente decir que una cosa es
cuando uno se autodestruye a sí mismo sin repercusiones contra terceras personas, y otra cosa es cuando uno destruye bienes, por ejemplo la capa de ozono, como acabas de citar, que perjudican a terceras personas, no solo a uno mismo. Esa es la diferencia fundamental. Sí. Continúo un poco, que me ha... ¿Sí? Perdón. Vamos, quiero decir, sí, por supuesto, pero hay que tener en cuenta que es muy fácil decir que uno se autodestruye a sí mismo solamente, ¿no? O sea, todo el entorno social que rodea al drogadicto también está bastante destruido. Yo creo que esto es una de las cosas a tener en cuenta. Yo incidiría mucho en lo que ha dicho Miguel Solans, que para mí es muy interesante. O sea, yo creo que la batalla del tráfico, las Naciones Unidas la han dado por perdida, y yo creo que hay que poner mucha más atención en el tema de la demanda. Hay que poner la atención en el tema de la demanda. Y yo creo que el tema de la legalización no soluciona los problemas que derivan de la demanda. En este sentido, yo creo que es uno de los aspectos a los que hay que tener en cuenta. En cuanto al tema de la edad, que bien ha dicho Miguel Solans, es el 80% de las personas que acuden a un centro de rehabilitación han hecho uso o abuso de las sustancias tóxicas antes de los 18 años, lo cual es un tema muy importante a tener en cuenta, y yo sí que creo que sería muy difícil controlar el tema de las redes, y yo creo que las redes y las mafias lo que harían sería intentar hacer que las personas incidan o entren en el mundo de la droga todavía mucho antes, cuando la persona todavía tiene muchísimos menos recursos para defenderse ante una situación de este tipo. Una pregunta, por lo que estás diciendo, ¿tú crees que los capos de la droga, con la droga legalizada, seguirían exactamente igual que ahora? Y yo creo, además, sería... Carmen, que está debajo, Carmen Aventaño dice, te he oído decir igual, ¿no? Exactamente igual. Yo creo que peor. Y es que además ofertarían a edades muchas más tempranas, la mercancía no van a... Pero vamos a ver, si se acaba de reconocer desde la propia mesa que el dinero que mueve la droga supera la renta per cápita de los países, de muchos países, pero ¿cómo crees que eso se puede desmontar? Es que es ilusorio pensar que eso se va a desmontar, para nada. Primero busquemos la forma de controlar las plantaciones, a los que llevan las organizaciones, y eso tiene que ser a nivel mundial. Pero Carmen, vamos a ver, o sea, yo no sé, yo realmente no entiendo. Un momentito. ¿Qué no entiendes? Es que no entiendo muy bien, no entiendo cómo tú piensas. plantaciones y las drogas de diseño que se pueden hacer en el video de tu casa. Pero vamos a ver, tú no, cuando planteabas que se le diera una dosis, no planteabas tú decías, yo legalizo, y lo dijiste textualmente, heroína, cocaína y todas las drogas. Lo dijiste textualmente. No estás hablando de legalización de drogas de diseño. Y yo te digo, con un planteamiento así, es que, mira, de verdad, estoy convencida y soy partidaria de las libertades, porque aquí parece que se trata de confundir libertad del individuo. También un individuo es libre para suicidarse, y la sociedad tiene la obligación de evitar que llegue al suicidio, ¿o no? Pues evidentemente no. Una sociedad que impide a la persona suicidarse es una monstruosidad hitleriana. Pero ¿a quién se le ocurre? No estáis de acuerdo, no vamos a introducir el tema del suicidio en este momento, porque estamos hablando... Pero está claro que tenéis una postura... Ella dice que hay que acabar con las plantaciones, y yo le pregunto, dado que el camino, como se ha reconocido en toda la mesa, y es evidente, ahora ya no es cuestión de cultivar esa plantita o esa maceta o esa hectárea, sino jugar con radicales atómicos, ¿cómo se va a perseguir el juego con los radicales atómicos molestando a unos cuantos agricultores de Pakistán o de Bolivia? Me permites una pequeña ironía. Yo lo que estoy interpretando que estás proponiendo es que, como además te encargaste de decirnos cómo se fabricaba, por ejemplo, el crack, ¿no? Muy bien, a todos los ciudadanos, estás buscando salidas laborales para nuevos empresarios, en plan venta personal, doméstica y por iniciativa. Si te parece que es pertinente te pregunto, no sé, te pregunto. Miguel Solans, ya un ratito que ha pedido la palabra. No, yo es que creo que el señor Escotado tiene una habilidad dialéctica para desviar los temas, llevarlos a su terreno intelectual y escaparnos de los temas. Aquí han salido varios puntos, y tú, Mercedes, aclaras que uno es si desaparecerían los capos. Yo digo rotundamente no, y no desaparecerían por una razón, porque todos los grandes productos legales tienen un mercado ilegal que es tan importante como es el mercado legal. Armas, juego, obras de arte, metales preciosos, tabaco, alcohol. Por tanto, seguiría existiendo un mercado ilegal tan importante como ese. Segundo lugar, yo diría, yo estoy convencido de que al menos inicialmente, pero inicialmente habría con esa despenalización o con esa venta un incremento del consumo de droga. Escotado hablaba de la ley seca. ¿Qué pasó con la ley seca? Miremos ahora lo que ha ocurrido después de 60 años con la ley seca, las consecuencias. El incremento impresionante que ha habido de cualquier tipo de consumo, alcohol o lo que quieras.
En tercer lugar, mantenga la ley seca. Espérate, tú has defendido la ley seca y yo te digo por qué la ley seca, la experimentación de la ley seca, ¿a qué nos ha llevado el año 93? Se dice que desaparecería la delincuencia. Yo digo que no. Primero, porque habéis dicho que esa droga se seguirá comprando aunque sea más barata. Pero esas personas además tendrán que seguir viviendo, con lo cual seguirán llevando un tipo de vida. Y en segundo lugar o en tercer lugar, veremos si esas personas están conformes con las dosis que les están vendiendo, porque se ha dicho, me parece, que se irá con un tipo de carnet. Perdón. Y en cuarto lugar... Con carnet no se ha hablado, ¿eh? Perdón. Algo que demuestre que es toxicómano, porque Perdón. si no cualquiera irá a la farmacia. Entonces cualquiera irá a la farmacia, pedirá la droga y se le dará. Perdón. No tendrá que ir con un carnet o con una... Y en cuarto lugar, se ha hablado del barato. Droga más barata que hay en Estados Unidos en estos momentos, que una dosis de crack vale $2, y sin embargo ahí tenemos los incrementos importantísimos que está dando la droga barata. Y esto es una realidad, no son filosofías de lo que pasaba en China la filosofía normal. Esta es la realidad. La filosofía no tiene por qué estar divorciada de la realidad más que desde una perspectiva política perversa. O sea, la filosofía es la comprensión de la ahora sí, pero no en el siglo XIX. Por favor, les pido por favor que no hablen uno encima del otro porque no se les entiende. Sí, pero es que él habla. Entonces, vamos un momento. O sea, él habla y por lo menos otro tanto. Yo he estudiado dentro de mis limitadas capacidades la ley seca. Bien, corto. Los americanos durante los 14 años de ley seca estaban encarcelando entre 400 y 500.000 personas al año. Más de 100.000 personas perdieron la vida por tomar alcoholes metílicos durante la ley seca. Más de 500.000 quedaron ciegos y paralíticos. ¿Quieres decirme que una vez acabada la prohibición de la ley seca no sufrieron y se aterrorizaron todos los gangs criminales, la mafia judía, la mafia irlandesa, la mafia siciliana, las tres grandes? Si dices que no, entonces olvidas el libro de Joseph Balaki, donde el más conocido de todos, donde se cuenta la reunión, es la base de la película tercera, El Padrino, recordarás, donde se asesinan a todas las personas, donde precisamente las familias se reúnen para hacer frente al horror de la legalización. Allí es cuando se empieza a pensar en relanzar la heroína y la cocaína. La cocaína no se puede relanzar, ¿por qué? Porque las farmacias venden barata y pura la anfetamina, que es mucho más satisfactoria. Es decir, que dura mucho más tiempo y por unidad de dosis es mejor. Si tú quieres decir que, por ejemplo, ahora al legalizar drogas vamos a encontrarlas igual a la puerta del colegio de los niños, que nunca las hemos encontrado, yo te pregunto, ¿es que ahora hay algún colegio de niños donde van a venderle a la puerta, por ejemplo, whisky o vino de Rioja? ¿Dónde? Ya no consume el whisky a los 14 años. ¿Y entonces por qué va a consumir LSD? Pero una Pero no pregunta. volvíamos a marcharnos. Tú me estás dando la razón en que las mafias no han desaparecido. O sea, ha habido una legalización de todo. Mientras y las haya mafias estado, no desaparecerá. No, venga, o sea, con el Estado. Yo lo que te he dicho es que todo mercado legal importante de esas sustancias, y te he puesto varios ejemplos, conlleva un mercado ilegal. Y estos 60 últimos años lo han demostrado y se sigue demostrando día a día. Pero es comparable el mercado ilegal de drogas actual con el mercado ilegal del tabaco, del juego o de las armas. Incluso no es comparable. ¿Por qué no es comparable? Porque estamos en una situación de legalización en la cual sigue existiendo un mercado ilegal, pero ese mercado ilegal es relativamente controlable, por lo menos no causa tal cantidad de daños. Relativamente controlable. Naturalmente que sí. Y no causa tal cantidad de daños como causa el actual mercado ilegal de tráfico de drogas, que ese sí que es absolutamente incontrolable. Lo que pasa es que la gente sabe que al cabo del año, en España, por ejemplo, hay 10.000 personas que mueren por razones que provienen del alcohol. ¿Y cuántas serán las personas que mueren por razones que provienen de las drogas? Muchísimo menos. Bien, entonces, la pregunta que supongo que os haréis muchos de vosotros es, ¿la legalización supondría una menor o un mayor número de personas, por llegar al extremo de la muerte, que morirían en ese sentido? Yo creo que mayor, porque habría mucho más consumo. ¿Mayor porque habría más consumo? Yo creo que inicialmente habría un mayor consumo, pero que la gran ventaja del mercado lícito es que permitiría controlar la calidad de la sustancia, de manera que la sustancia que se suministrara sería sustancia en la que el consumidor sabría lo que consumía. Eso haría que las muertes por sobredosis descendieran notablemente. Sí. Cuando si se liberaliza el mercado y el tráfico de drogas deja de desaparecer, usted dice que se va a seguir manteniendo como algo que existe como el tabaco y tal, pero ¿se puede comparar lo que puede mover ese tráfico de drogas parcial que existiría a lo que estamos viendo ahora mismo?
O sea, ¿habría alguna forma de ver la comparación entre uno y otro? Y por otro lado, yo le diré una cosa, entre los jóvenes quizá uno de los factores más importantes para que entren en el consumo de las drogas es la prohibición, el gusto por lo prohibido. Rafael Sanreví. Yo te lo digo, como a ti te gustan mucho los testimonios y todo eso. Bueno, aparte creo que se está haciendo un programa con demasiado tecnicismo, que no me sale. Entonces la gente normal que está viendo la tele no va a entender nada. De verdad, desde mi punto de vista, ¿eh? Y después quiero hablar de la legalización, que es un poco como... Yo tenía como unos 14 años cuando murió Franco, 13. Entonces me acuerdo que de no ver ni una película porno, empecé a ver todas las de Manuel y a salir enfermo del cine hasta que me cansé. Y ya, era algo normal. Entonces pienso que con la droga puede ser parecido, que a lo mejor en un principio... No sé, otro ejemplo más sencillo. En mi casa somos 7. Yo soy el mayor. Se habla de drogas, yo he tomado drogas, puedo tomarlas o no tomarlas. Y ninguno de mis hermanos toma drogas. Ninguno. No sé. ¿Sí? ¿A César? Sí. Vamos a ver. ¿La legalización de las drogas nos va a reportar una mayor prevención? No. ¿La legalización de las drogas va a acabar con el consumo? No. Yo solamente estaría dispuesto, y creo que muchísima gente en este país, a que la droga se legalizase y determinadas drogas, siempre que la asistencia social y sanitaria a esas personas incrementase como ha pasado en otros casos, como por ejemplo el modelo antes. Me parece que no estamos en disposición, ni la sociedad española necesita en estos momentos una cuestión semejante. Y la sociedad española, en su conjunto, me da la impresión de que no está pidiendo la legalización de las drogas, sino bastante todo lo contrario. Y eso es una impresión que es bastante generalizada. Vamos a ver, dentro de nuestros 39, ¿hay alguna persona ¿hay alguien que se quiera definir a favor o en contra de la legalización de las drogas después de todo lo que hemos escuchado? En contra. Adelante, sí. Yo estoy a favor de la legalización por una cosa muy simple. Porque yo no soy drogadicto y con eso me protejo. ¿Otra persona? Así de sencillo. Sí, adelante, Carmen. Yo en contra. En contra de la legalización. Porque está legalizado el tabaco, está legalizado el alcohol y eso no evita que los chicos en las discotecas beban, fumen y hagan lo mismo. Sí, ¿alguien más? Vamos a ver, aquí delante, sí, Marcos, por favor. Yo lanzo una pregunta a los que no toman drogas. Si se legalizase la droga, ¿tomarían drogas? Simplemente eso. No. Pues entonces, ¿qué problema tiene? ¿Qué problema tiene? ¿Alguien más quiere intervenir? Pilar, por ejemplo. Yo estoy a favor totalmente de la legalización de las drogas. ¿A favor? ¿En contra? Sí, Está bastante equilibrado. ¿Fernando? Sí. A favor. ¿A favor? Yo en contra. Lola, en contra. A favor. ¿Alguien en contra? Germán. En contra. Aquí delante, José Manuel. No, yo a favor. A favor. Sí, ahí atrás, a favor o en contra. Lo que está claro es que lo que se ha hecho en los últimos años ha aumentado el consumo y ha aumentado las mafias y todo lo demás. Por lo tanto, hay que cambiar la política que se lleva. Estoy de acuerdo con ese señor. Hay que cambiar. Sí, Francisco. Tendría un impacto adverso. Porque La habría legalización tendría un impacto adverso. Sí, por supuesto, porque muchas personas que no se han metido en la droga porque sería un hecho delictivo, de esa forma, al estar legalizado perfectamente, ya sería libre. Entonces no habría mucha gente más que entraría en ello. Uno más, por favor. A favor de legalizarlas y estar de acuerdo con el señor Ripollés de que la persona debe ser libre de elegir lo que quiera. Claro. Tener libertad, por lo menos. Una última, Laura, por favor, y que se acabaron los 69, ¿sí? Yo estoy en contra, En porque contra. creo que entonces encontrarían un vacío legal para que, si es para mayores, para menores, si son los de anfetas, si son los de esto... O sea, volverían otra vez a encontrar un problema en contra. Vamos a ver, hace mucho rato que me ha pedido la palabra una persona que es el doctor Ventayol, Pera Ventayol, que habló, intervino mucho en el primer programa que hicimos de estos dos de la droga en la semana pasada en directo, y ahora supongo que relacionado con este tema de la legalización también ha levantado la mano. Adelante, doctor. Bueno, a mí me gustaría decir 4 cosas y creo que son necesarias en este momento. Una cuestión previa en el tema de la droga es que nos encontramos ante un hecho que es el alcohol. El alcohol provoca 4 millones de dependientes más o menos con distinto grado. Provoca también nuestra mayor asistencia sanitaria dedicada a accidentes de tráfico, etcétera, etcétera. Si legalizamos una sustancia que tiene un potencial de adicción mayor que el alcohol, no serán 4 millones, serán más. La pregunta mía sería muy sencilla. ¿Qué queremos? ¿Una democracia o una democracia de drogatas? Nada más. Muy bien. Una última intervención, por favor, sí. Una última. Yo digo que ahora
comemos un menú obligatorio. Un menú obligatorio que además, mediante derecho fiscal, fijan los estados. Insisto que los estados a la remanguillé también llevan el tráfico de las ilícitas. Insisto, pero vamos a dejar esto en segundo lugar. Si se acaba el menú obligatorio y se permite a la ciudadanía comer a la carta, como se le permite comer a la carta respecto de películas, libros, relaciones, viajes, domicilio, etcétera, ¿se atracará a la ciudadanía? Es decir, ¿vamos a reconocer que todos somos descerebrados necesitando el mesías político de turno que nos diga lo que tenemos que hacer y lo que no debemos hacer? No. Lo que ahora pasa en el cuerpo social es que como están prohibidas unas drogas y otras no, muchas personas, como este señor acaba de decir, por temor a incurrir en delito, no toman la droga que realmente necesitan. Si todas las drogas se legalizan, las personas comerán a la carta y comerán lo que quieran y lo que les siente bien. Ahora, muchos que necesitan dormir beben alcohol en cantidades masivas para conseguir calmarse y dormir, pero con un fármaco de otro estilo, con muchísima menos impregnación orgánica, dormirían. Otros necesitan estimularse y ahora se toman 200 cafés o 20 al día. Y sin embargo, con una pequeña cantidad de otra planta o de otro producto se podrían estimular. Es decir, las drogas están ahí y se van a quedar. Nosotros podemos, como el avestruz, meter la cabeza en tierra y enseñar el trasero al león, o hacerles frente, como hicimos frente a la libertad de prensa, como hicimos frente a la libertad política. Por mí basta. Última intervención, Yo por favor. quería decir una cosa, y es que mucho me temo que si se legalizan las drogas, sobre todo las drogas más nocivas, vamos a crear un mundo de drogadictos. Y además vamos a pensar en las víctimas. Este señor, que es el primero que ha intervenido y que ha dicho que era partidario de la legalización, yo, permítame y perdóneme que le compadezca, porque usted va a sufrir. Si yo simplemente por sentido común. Exacto. Yo me protejo. Es que usted parece que no quiere sufrir de esa forma, pero se va a encontrar usted a cientos de drogadictos en la calle que le van a hacer a usted víctima de 50.000 barbaridades. La primera, el primero que coja un coche con una dosis de cocaína que se va a estrellar. ¿Y por qué no hablamos de los alcohólicos? Que son muchísimos más. Podemos hablar, pero es que y nadie se mete con eso. Pero es que mire usted, si tenemos el problema de alcohol, si tenemos el problema de alcohol, lo que nos significa es que también pidamos otro problema adicional. Es decir, vamos a evitar los problemas. Como un imprudente, no como un drogadicto, que es la diferencia. Motivado por la droga. Bueno, por lo que sea, pero por el alcohol o por su poco cerebro, eso es igual. Señor Díaz Ripollés. Una breve cosa para mostrar un ejemplo de la diversidad de raseros con la que medimos cosas que nos preocupan a todos. En la reciente Ley de Seguridad Ciudadana, no podía faltar el que saliera, en la reciente Ley de Seguridad Ciudadana se califica como infracción grave el tener sustancias estupefacientes o psicotrópicas, aunque no sean para tráfico, y eso se castiga con una infracción grave que tiene, aparte de otras cosas que no voy a citar ahora, se puede castigar con una multa muy importante. Bien, el suministrar alcohol a menores de edad en establecimientos públicos se castiga como infracción leve, simplemente. Bien, hemos llegado al final de nuestro programa, el segundo programa sobre drogas, y desde luego muchas cosas han quedado encima de la mesa. La semana que viene trataremos ya en directo otro tema, no sé todavía en este momento cuál será, pero desde luego estaremos juntos, ustedes, nuestros 39 y los invitados que estén en la mesa y en las gradas. Gracias por su atención y hasta otro ratito. Adiós. ¿No me lo has pedido?